Pasemos ahora a la palabra de Dios, el libro del profeta Daniel, capítulo 4. Esta es la proclamación del rey Nabucodonosor, que envió a personas de todos los idiomas en todas las naciones del mundo. Saludos. Quiero que todos sepan acerca de la cosa extraña que el Dios Altísimo me hizo. Fue increíble, un gran milagro. Y ahora sé con certeza que su reino es eterno. Él reina por los siglos de los siglos. Yo, Nabucodonosor, vivía en paz y prosperidad cuando una noche tuve un sueño que me asustó mucho. Llamé a todos los sabios de Babilonia para que me dijeran el significado de mi sueño. Pero cuando llegaron, los magos, astrólogos, adivinos y magos, y les conté el sueño, no pudieron interpretarlo. Por fin llegó Daniel, el hombre al que llamé Belsasar, como mi Dios, el hombre en quien está el espíritu de los dioses santos, y le dije mi sueño. Oh Belsasar, maestro de los magos, dije, sé que el espíritu de los dioses santos está en ti, y ningún misterio es demasiado grande para que lo resuelvas. Dime, ¿qué significa mi sueño? Vi un árbol muy alto en un campo que crecía más y más alto hasta que podía ser visto por todos en todo el mundo. Sus hojas eran frescas y verdes y sus ramas estaban cargadas con suficientes frutos para que todos pudieran verlo y comer. Los animales salvajes descansaban bajo su sombra y pájaros se cobijaban en sus ramas y todo el mundo se alimentaba de él. Entonces, mientras yo estaba allí soñando, vi a uno de los ángeles de Dios bajar del cielo y gritó: corten el árbol, corten sus ramas, sacudan sus hojas y esparzan su fruto, saquen a los animales de debajo de él y los pájaros de sus ramas, pero debajo dejen el tocón y raíces en el suelo, sujeto con bandas de hierro y bronce, rodeados por la tierra y por la tierna hierba. Dejen que el rocío del cielo lo empape y déjenlo comer pasto con los animales salvajes durante 7 años. Que tengan la mente de un animal en lugar de hombre, porque esto ha sido decretado para que los que vigilan, exigido por los santos. El propósito de este decreto es que todo el mundo pueda entender que el Altísimo domina los reinos del mundo y se los da a quien quiera, incluso al más bajo de los hombres. Oh, Belsasar, ese era mi sueño. Dime lo que significa, porque nadie más puede ayudar. Todos los hombres más sabios de mi reino me han fallado. Pero puedes decirme, pues el espíritu de los dioses sagrados está en ti. Entonces Daniel se sintió aturdido y en silencio durante una hora, horrorizado por el significado del sueño. Finalmente el rey le dijo: Belsasar, no tengas miedo de decirme lo que significa. Daniel respondió: oh rey, que los eventos que se dicen en este sueño pasen a tus enemigos, mi señor, y no a ti. Porque el árbol que viste crecer tan alto, llegando a alto en los cielos, para que todo el mundo lo vea, con sus frescas hojas verdes cargadas de frutos para todo, para que coman los animales salvajes que viven a su sombra, con sus ramas llenas de pájaros, ese árbol eres tú, majestad. Eres tú porque has crecido fuerte y grande. Tu grandeza llega hasta el cielo y gobiernas hasta los confines de la tierra. Entonces viste al ángel de Dios descender desde el cielo y diciendo: corta el árbol y destrúyelo. Pero deja el tocón en las raíces en la tierra, rodeado de la tierna hierba, doblado en una cadena de hierro y bronce, que se moje con el rocío del cielo. Durante 7 años, que coma hierba con los animales del campo. Tu majestad, el Dios Altísimo, ha decretado, y seguramente sucederá, que tu gente te sacará de tu palacio. Y vivirás en los campos como un animal, comiendo pasto como una vaca, con tu espalda mojada con rocío del cielo durante 7 años. Esta será tu vida hasta que aprendas que el Dios Supremo domina los reinos de los hombres y da poder a quien Él elija. Pero la munión y las raíces que quedaron en el suelo significan que recuperarás tu reino de nuevo cuando hayas aprendido que el cielo gobierna. Oh rey Nabucodonosor, escúchame, deja de pecar.
Haz lo que sabes que es correcto. Sé misericordioso con los pobres. Tal vez incluso Dios te perdonará. Pero todas estas cosas le sucedieron a Nabucodonosor. 12 meses después de todo este sueño, cuando estaba paseando por el techo del palacio real en Babilonia y diciendo, yo con mi propio poder he construido esta hermosa ciudad como mi residencia real y como la capital de mi imperio. Mientras él todavía estaba hablando estas palabras, una voz llamó desde el cielo, oh rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres el gobernante de este reino. Te verás obligado a salir del palacio para vivir con los animales de los campos y comer hierba como las vacas durante 7 años, hasta que finalmente te des cuenta de que Dios reparte los reinos de los hombres y se los da a quien Él elija. En la misma hora se cumplió esta profecía. Nabucodonosor fue expulsado de su palacio y comió pasto como las vacas, y su cuerpo estaba mojado por el rocío. Su cabello creció tan largo como plumas de águila, y sus uñas eran como garras de pájaro. Al final de los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré el cielo y mi cordura volvió. Y alabé y adoré al Dios Altísimo, y honré a aquel que vive para siempre, cuyo gobierno es eterno, su reino para siempre. Todos los pueblos de la tierra son nada en comparación con él. Hace lo que cree que es mejor entre las huestes del cielo, así como aquí, entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detenerlo o desafiarlo diciendo, ¿qué haces? Cuando mi mente regresó, también lo hizo mi honor y gloria y reino. Mis consejeros y oficiales volvieron a mí y fui restablecido como jefe de mi reino, con aún mayor honor que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy gloria y honra al Rey del cielo, el juez de todos cuyos actos son correctos y buenos, porque Él es capaz de tomar a los que caminan con orgullo y empujarlos hasta el polvo. Daniel capítulo 4 es uno de los documentos más notables de la historia humana por 2 razones. La primera es que es un documento estatal. Tenemos muy pocos documentos estatales de este tipo del mundo antiguo, y aquí está uno de ellos conservado para nosotros. Es un decreto enviado por uno de los emperadores más poderosos del mundo, conocido a todos los pueblos dentro de su imperio. Pero la segunda cosa que me parece notable y lo más sorprendente de todo es que no se trata de una declaración de guerra como tales documentos estatales a menudo son, sino que es una declaración de paz. Y dice, paz sea multiplicada para ustedes. Y la razón de esto es que este documento es un testimonio. No conozco ningún documento, otro documento estatal que sea el testimonio de un emperador o un rey o un gobernante. Aquí hay un hombre que encontró a Dios y que quiere que el mundo lo sepa y lo pone en un documento estatal que debe leerse en cada rincón de su imperio, a todos los pueblos que ha conquistado. Este hombre que ha conquistado a toda esta gente está diciendo que Dios lo ha conquistado a él. Bueno, si uno escuchara a algún gobernante mundial hoy emitir un documento estatal con el mismo efecto, que Dios lo ha conquistado, le toma mucho trabajo a Dios. Él tuvo que enfrentar a este emperador 3 veces antes de ganar la batalla. Y se dan cuenta de que cada una de estas 3 veces se vuelve una experiencia más drástica, más feroz que la anterior. Si un hombre rechaza a Dios una vez, cuando Dios habla la segunda vez, será de una manera más drástica. Mostrará cuán sabio seas cuando escuches por primera vez la palabra de Dios para venir a Él. Cuán inteligente al responder el primer toque de su espíritu. Si no lo haces, tendrás que hablar más fuerte. La próxima vez no será tan cómodo. Dios le habló por primera vez a Nabucodonosor en una pesadilla que le causó una profunda perturbación de sus sentimientos en su interior.
Le dijeron el significado de su sueño y le advirtieron que significaba que su poder no duraría, que su imperio sería reemplazado, que un día toda la civilización humana colapsaría y sería reemplazada por el reino de Dios. Preguntamos si él escuchó, si su corazón cambió, si se convirtió. La respuesta es no. Simplemente promovió a Daniel y se inclinaría ante Daniel, así que Dios tuvo que hablar más ferozmente a Nabucodonosor. Unos 20 años después, Dios entró de nuevo en su vida cuando Nabucodonosor, en su orgullo, creó una religión estatal y una estatua, y exigió que todos se inclinaran a ella. Como saben, 3 hombres fueron arrojados a un horno de fuego y Nabucodonosor pensó que podía enviar a la gente al infierno, y el horno de fuego era su propio infierno. Pensó que era Dios, y Dios habló esta segunda vez a través de un milagro. No solo un sueño, sino un milagro. Pero créanme, cuando la gente ve milagros, no cree en Dios. No se engañen a sí mismos, no crean que eso es todo lo que se necesita. Nabucodonosor tenía su propio poder sobre Sadrach, Mesach y Abednego y fue neutralizado por el poder de Dios. Y aún así Nabucodonosor no se inclinó ante Dios. Es cierto que emitió un decreto de que nadie debía molestar a estos 3 hombres que creían en su Dios, lo cual fue un paso adelante. Pero aún así, Nabucodonosor no se había arrodillado ante Dios. Así que Dios esperó tal vez otros 12 años y luego Dios entró en la vida de este hombre nuevamente. Y esta vez de la manera más drástica de todas, a través de una tragedia, un desastre. A veces un hombre que está en la cima de su carrera, un hombre que está en la cima de su poder, tiene que sufrir un desastre antes de que se arrodille ante Dios. Y leímos la trágica historia de cómo Nabucodonosor se convirtió en un hombre de Dios. Cuando lleguemos al cielo, vamos a conocer a la gente de la que estamos hablando hoy en día. Es emocionante. No estamos hablando de cosas de hace siglos, no estamos tratando con la historia, estamos tratando con hechos contemporáneos, estamos tratando con el aquí y el ahora. Bueno, durante el periodo entre el capítulo 3 y el capítulo 4, entre el estudio del domingo pasado y este domingo, Nabucodonosor, como él dice, estaba en paz y disfrutando de la prosperidad. Estaba en reposo y floreciendo. Había conquistado todo lo que quería conquistar. Todo el imperio estaba bajo control y el dinero provenía de los impuestos que imponía. Estaba en paz y era próspero. ¿Qué hizo durante esa década en que tuvo paz y prosperidad? La respuesta es que decidió construir la capital más magnífica que el mundo haya visto. Esto es lo que sucede cuando las naciones están en paz y son prósperas. Se construyen a sí mismas. Y esto es lo que hizo Nabucodonosor. Quiero que sientan la sensación de lo que se sentiría hoy. Uno se puede ir al país de Irak, que es como Babilonia, se llama hoy en día. Se puede ir a la capital de Irak, que es Bagdad. Y luego puede cortar camino hacia el sur, a través de la llanura aluvial, plana de la cuenca mesopotámica, y llegarán a una vasta área de kilómetros de montones de escombros de ladrillos. Y han llegado a Babilonia. Todavía pueden abrirse camino entre los ladrillos rotos hoy, y arqueólogo tras arqueólogo ha estado en ese lugar y ha descubierto algo de la grandeza y la magnificencia de esa ciudad. M- me costaría comenzar a describirla. Nabucodonosor la construyó con ladrillo, no tenían piedra en el medio de ese plano, tenían arcilla y así la construyeron, con ladrillos de unas 15 pulgadas cuadradas, 3 pulgadas de profundidad. Y en 10.000 de esos ladrillos ya descubiertos hay el nombre de Nabucodonosor inscrito en el medio. En una pequeña placa de escritura cuneiforme se puede ver abajo en el boceto. Yo, Nabucodonosor, construí esto. Y con esos ladrillos construyó torres y muros. Su propio palacio tenía un muro de 6 millas de largo a su alrededor. Solo su palacio tenía 6 millas de largo, mucho más grande que el Palacio de Buckingham, y construyó magníficas puertas de entrada. Hay una a la izquierda del boceto.
La puerta de Istar, que estaba cubierta con las más hermosas baldosas vidriadas azules que representan bestias, una de las cuales esbocé a la derecha. Y estas bestias fueron un intento de mejorar el trabajo del creador. Pensó que podía hacer mejores bestias que Dios. Así que hizo bestias con cabeza de serpiente y cuerpo de león y garras de águila con sus patas traseras. Y pensó que había mejorado la obra de Dios. Y este era su orgullo. Se casó con una reina llamada Omen. Y ella vino de lo que ahora es Irán, Persia, y vivía en las colinas. Y cuando vino a casarse con este hombre, dijo, extraño las montañas, extraño las colinas. Terriblemente, es muy plano aquí. Y entonces Nabucodonosor dijo, bueno, te voy a construir algunas montañas. Y lo hizo. Con esos ladrillos construyó enormes montañas hechas por el hombre. Pueden ver una de ellas en el horizonte aquí. Está de nuevo el bosquejo de abajo a la derecha. Un gran sigurit construido como una pirámide gigantesca. Se podían ver por millas. Y la reina dijo que extrañaba los árboles y los bosques de las montañas. Y Nabucodonosor dijo, yo también, mi lugar favorito en el reino está en el Líbano y esos hermosos bosques del Líbano. Les estoy diciendo lo que realmente se dijo, no me lo estoy imaginando. Así que juntos planearon un jardín colgante y pensaron, pongamos árboles en la cima de estas montañas de ladrillos y plantas colgando para que tengamos montañas boscosas aquí, justo en el medio de Babilonia. Y ellos construyeron los jardines colgantes que eran una de las 7 maravillas del mundo. Los turistas venían de todo el imperio para verlos, los jardines colgantes de Babilonia. Y así ellos construyeron esa magnífica ciudad y todos los que vinieron se quedaban sin aliento. La ópera de Sydney no era nada comparada con esto. Y mirarían los magníficos edificios y Nabucodonosor se pavonearía, por supuesto. Si miras más de cerca en las calles secundarias, encontrarás pobreza, encontrarás mendigos, encontrarás harapos y enfermedades, pero no eran las partes que los turistas vieron. El turista llegaba a la puerta de Ishtar y caminaba por el camino procesional, miraba hacia arriba a la derecha y veía el palacio y los jardines colgantes y los grandes campos rodeados del muro del palacio en el que Nabucodonosor tenía animales como un zoológico privado. Y en un camino a la distancia, el Sigurat, un templo para adorar a las estrellas. Y veía todo eso y se iba profundamente impresionado. Eso es lo que estaba sucediendo. Y Nabucodonosor estaba en paz, descansando, y si pueden seguir mirando y mirar esos bocetos y sentir esa magnífica ciudad. Y Dios amó a Nabucodonosor lo suficiente como para quitarle ese descanso. Gracias a Dios que destruye una paz que es falsa. Y Dios miró a ese hombre. Y él amaba a ese hombre. Y no podía dejarlo así. Así que se decidió. Le daría una tercera oportunidad a Nabucodonosor y trató de comunicarse con él. Entonces una noche Nabucodonosor se fue a la cama, se acostó en esa enorme y cómoda cama magnífica, pero no podía dormir. Y cuando se durmió, su cerebro soñó y de repente pensó y soñó, y ustedes saben el sueño. Acabamos de leer acerca de esto. Este gran árbol cayó al suelo. Solo un tocón, atado con bandas de hierro, y luego un brote que salió del tocón nuevamente. Y se despertó en un sudor frío. Y sus pensamientos estaban confusos y él podía ver este sueño cuando estaba despierto, porque dice que no solo fue un sueño, también fue una visión. Y esto es algo que sucede cuando estás despierto. Y él vio esto de nuevo. Así que estaba vívidamente con él. Y tanto lo soñó y lo vio en una visión, y siguió pensando en ello. ¿Por qué no enviaría a buscar a Daniel de inmediato? Tengo la sensación de que no quería obtener la interpretación verdadera. Llamó a todos esos sabios tontos, disculpen la frase, pero eso es lo que eran. Envió a buscar a esos sabios tontos y ellos se esforzaron mucho y no pudieron, no podían decirle lo que significaba. Hubiera pensado que cualquiera con la cabeza bien puesta podría haber dicho no conocer el significado de ese sueño, al menos en su esencia básica. Por esta razón, la arqueología ha desenterrado una tablilla de arcilla en la que está escrito algo que dijo Nabucodonosor. Y estas son las palabras en esa tablilla de arcilla. Mi imperio, dice Nabucodonosor, es como un árbol que crece sobre el mundo.
Lo había dicho en uno de sus discursos públicos, y el escriba lo había escrito en la arcilla, y lo tenemos en el museo hoy. Dijo que era un árbol que se extendía y los sabios no podían decirle lo que significaba. O tal vez no querían hacerlo por temor a que los decapitara. De cualquier manera, como no pudiera sacar la verdad de ellos, había miedo en su corazón. Creo que Nabucodonosor sabía el significado básico, sabía que era una amenaza para él y su reinado. Simplemente lo sabía. Así que no quería que Daniel se lo dijera. Finalmente envió a buscar a Daniel y le dijo: Daniel, vamos, no te andes por las ramas. El espíritu de los dioses santos está sobre ti. Eso es lo más cerca que puede llegar a decir que estaba lleno del Espíritu Santo. Así es como hablaría un pagano. Pero estaba reconociendo que Daniel estaba lleno del Espíritu y por lo tanto fue capaz de decir: Daniel, porque estás lleno del Espíritu, los misterios no son un problema para ti. Un doble triunfo para este hombre. Les digo esto: cuando el mundo está desconcertado y perplejo, cuando no pueden obtener una respuesta a sus preguntas, vendrá un hombre de Dios, lleno del Espíritu, y crean que tendrán la respuesta. Así que Daniel dijo: dime la verdad. Y él le dijo el sueño. Vamos directamente al significado del sueño y luego regresemos, simplemente repasando la historia esta mañana. El significado del sueño es muy claro. Daniel dice que el significado es que el árbol eres tú, y debes saber que tus hojas están extendidas. Tus ramas se han extendido. Los animales y los pájaros representan las naciones que han venido. Esta es una imagen favorita en la Biblia. Jesús dijo una vez: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que crece hasta convertirse en un gran árbol. Y las aves del cielo vienen y se alojan en las ramas. Una imagen de las naciones entrando en el reino de Dios es una imagen familiar. Esa parte es fácil. Y luego Daniel dice: los ángeles te van a cortar y quitarte todo el reino. Todo se va a ir. Vas a perder todo e incluso vas a ir más bajo que un hombre que no tiene nada. Vas a bajar y bajar y bajar hasta que seas un animal. Y durante 7 años vivirás como un animal, como una bestia. Luego Daniel dice: pero hay algo más. Noté que el muñón estaba atado. ¿Saben por qué ataban los tocones con bandas de hierro y latón? En la antigüedad era para evitar que el tocón se partiera y pudriera, con la esperanza de que volviera a crecer. Por lo que Daniel dice: hay esperanza. Puedo ver que el tocón está atado y sostenido y permanece sin desarraigar, y que después de 7 años crecerá de nuevo. Ese es el sueño y ese es su significado. Pero quiero señalar 2 cosas que le preocupaban a Daniel antes de dar la interpretación de los sueños y su consejo después de haberlo hecho. Así que no solo transmitió el mensaje, no era una de estas personas desalmadas que pueden anunciar noticias sin sentimientos, sin preocuparse por aquellos a quienes se anuncian las buenas y malas noticias. Por eso, antes de que pudiera decir las noticias, Daniel se sintió abrumado por el horror. Este hombre siente algo por la persona a la que tiene que dirigirse. Tenemos que decirle a nuestro mundo que se va al infierno. Tenemos que decirle que el juicio de Dios se acerca. Pero primero debemos estar en silencio y preocuparnos por ellos antes de decirlo. De lo contrario, no tenemos sentimientos por la gente. Nunca debería ser fácil que un predicador predicara sobre el infierno o el juicio. Daniel no se atrevió a predicar ese sermón y se sentó ahí, horrorizado en la reunión, y Nabucodonosor vio su dificultad. Y Nabucodonosor dijo: no tengas miedo, no voy a hacer nada contra ti. Solo dime la verdad. Tú lo sabes. Lo puedo ver en tu cara. Dímelo. Es notable la preocupación de Daniel por Nabucodonosor. Aunque era un tirano malvado, un cruel dictador, Daniel, sin embargo, dijo que le deseaba lo que tenía que decirle, cayera sobre sus enemigos, no sobre él. ¡Qué corazón que tenía este hombre! No solo una cabeza para comprender los misterios, sino un corazón para sentir por la gente. Anunció el juicio de Dios y no solo mostró preocupación, antes le contó el sueño y luego le dio un consejo. Dios no solo juzga a las personas sin ninguna razón en absoluto. No derriba a un gobernante solo porque quiere. Dios opera sobre principios morales y Dios nunca le haría esto a un hombre, a menos que el hombre se lo mereciera.
Por lo tanto, Daniel dice que Nabucodonosor debe haber pecado. Debe haber iniquidades aquí. Dios no te habría dicho que te va a cortar así a menos que haya algo malo. Nabucodonosor, te lo suplico ahora, porque si Dios fuera solo a cortarte por puro juicio y no tuviera piedad de ti, no lo habría dicho de antemano. Cuando Dios nos advierte que va a hacer algo, es su misericordia dándonos una oportunidad. Porque el pasado está fijado, pero el futuro todavía es flexible y se puede cambiar. Alabado sea Dios por sus advertencias. Dios advirtió en los días de Noé y esperó 120 años y luego otra semana antes de enviar el diluvio. Eso fue misericordia y juicio. Y encontrarán que la Biblia está llena de advertencias del fin del mundo y el juicio por venir. No tenemos excusa para no prepararnos. Y Dios, en su misericordia, nos dice que de antemano que lo va a hacer, para ver cómo reaccionamos. Pero el futuro se puede cambiar. Esa es la gloriosa posibilidad. Y Daniel dice, Nabucodonosor, Dios no te habría dicho esto si hubiera sido un juicio final. Eso significa que hay esperanza, que te está suplicando, está tratando de llegar hasta ti. Aléjate de tus pecados e iniquidades. Ocúpate de los pobres en la ciudad, gasta tu dinero en ellos. Deja tu pasado, cambia el futuro. Vive bien. Al menos podrías ser capaz de aplazar ese juicio que viene. Podrías tener un periodo de paz. La súplica de Daniel por este hombre, si alguna vez anunciamos juicio e ira a otras personas, deben venir con la preocupación de antemano y un aconsejamiento después. Ese es el marco para predicar el juicio de Dios. Bueno, esa es la primera parte de la historia. Debo ahora hablar de la triste secuela. ¿Qué pasó? Pasaron 12 meses. ¿Qué hizo Nabucodonosor en ese año? ¿Se detuvo de gastar dinero en su palacio, en su jardín y su ciudad? ¿Bajó a las calles y vio qué necesitaban los pobres? ¿Empezó a mejorar la condición de su gente? No. Muy rápido olvidó el sueño y el miedo que le había causado, y su conciencia se adormeció, y sus temores se adormecieron. Y el hombre volvió a su orgulloso programa de construcción. Vimos la Navidad pasada una obra de teatro presentada aquí de Dickens, Canción de Navidad, que es ficción. No es muy fiel a la vida. Asume que todo lo que un hombre necesita es una mala noche para cambiar su naturaleza y convertirse en una persona cariñosa, amable y servicial. Es una historia encantadora y todos vivieron felices y comieron perdices para siempre, pero es ficción. Es ficción y la verdad es muy diferente. Esto es un hecho, no ficción. Y el hecho de que Nabucodonosor todavía no cambió en su corazón. El tiempo es la mejor prueba de si un hombre está realmente arrepentido. El tiempo es la mejor prueba del arrepentimiento real. Como es él un año después, esa es la verdadera prueba. Y por esa prueba Nabucodonosor es el mismo viejo pecador. Lo vemos 12 meses después. Lo encontramos caminando sobre esas paredes anchas, que eran lo suficientemente anchas como para conducir 3 carros de guerra a lo largo de la parte superior. Y mientras camina, fíjense en la imagen del bosquejo, miren de nuevo la imagen superior. Mientras camina alrededor de esa pared en el lado derecho de la imagen, mira donde están los árboles, pueden ver las paredes, donde se guardan las bestias en el zoológico privado. Mientras Nabucodonosor camina sobre ese muro, miró la vasta ciudad hasta donde alcanzaba la vista y vio las montañas que había mandado hacer. Dijo, ¿esta no es la gran Babilonia que he construido con mi poder para mi gloria? ¿Saben lo que está diciendo? La oración del Señor. Pero él tiene una palabra equivocada. Mío. Mío es el reino, y el poder, y la gloria. Y en su mente estaba agregando por siempre y para siempre, amén. Estaba hablando consigo mismo. Probablemente sintió que esa fue la conversación más inteligente que jamás había tenido, y que él era la única persona que apreciaría la grandeza de lo que estaba hablando. Y por eso estaba hablando en voz alta para sí mismo. ¿No es esta gran Babilonia que yo he construido? Cometió el simple error de hundirse en su propio orgullo, mientras se pavoneaba
por la gran capital. Era impresionante, era maravillosa, era suficiente para hacer que el corazón de cualquier hombre estallara de orgullo. Pero Dios estaba escuchando la conversación y Dios quería participar. Y una voz del cielo vino. Dios había esperado 12 meses para que este hombre se humillara. Y la simple verdad es que si no nos humillamos ante Dios Todopoderoso, entonces Dios nos llevará a humillarnos de una forma u otra. Mucho mejor humillarse de la manera fácil y no de la manera difícil. La voz del cielo dijo, Nabucodonosor, yo, yo Dios, yo soy el grande, no tú. Mío es el reino y la gloria, no tuyo. Y voy a quitarte todo. Ahora, cuando Nabucodonosor regresó a su palacio, estaba en cuatro patas, gruñendo. Se arrastró para entrar al palacio y sus siervos lo miraron fijamente y se dieron cuenta de que el hombre estaba loco. Lo llevaron al jardín del palacio, a su propio zoológico privado, a lo que se llamaba el campo, y lo mantuvieron allí y lo dejaron deambular hasta que sus uñas crecieron largas y afiladas, revolviendo la hierba. Y vivió en la hierba durante 7 años, y su cabello creció más y más largo, siempre una vergüenza para los hombres, y se convirtió en una bestia sucia, con los harapos de su túnica real pegados a él. Y eso era Nabucodonosor. Y esto sucedió. No es ficción, esto es cierto. Esto es algo que sucedió. No es extraño que los hombres de hoy están tan preocupados por demostrar que hemos salido de los animales. 2 horas en la BBC anoche, solo para tratar de demostrar que hemos surgido de los animales. Estamos tan preocupados por eso. En parte porque si pudiéramos probar la evolución, podríamos intentar continuar demostrando que todo sucedió por casualidad y descartar hacia Dios. Pero les voy a decir por lo que los hombres deben preocuparse hoy. Debería preocuparnos porque Dios no nos convierta en animales. Eso debería preocuparnos. No si hemos salido de los animales, pero sí que no nos convierta en ellos. Eso es lo que le pasó a Nabucodonosor y le puede pasar a cualquier ser humano. Y esto es lo que la Biblia quiere decir con perecer. Significa que un hombre pierde su humanidad. Esto es lo que significa la palabra perecer. Y nos da una idea de cómo será realmente el infierno. Uno imagina que la gente que solía ser seres humanos, con sentimientos humanos, ahora son solo animales. Porque el simple hecho es que cuando un hombre es separado de Dios, se convierte en una bestia. Esa es la verdad en las escrituras. Las escrituras no apoyan la verdad de que el hombre una vez fue una bestia, pero respaldan la verdad de que podemos convertirnos en una bestia. Y Nabucodonosor es un ejemplo para todas las personas orgullosas de que Dios puede hacer que los orgullosos bajen el polvo que nos hizo. Es una forma rara de locura, pero no es desconocida. Estaba leyendo el caso documentado de una locura de este tipo. En 1946, aquí en Gran Bretaña, alguien sufría de licantropía, como se llama cuando una persona se comporta literalmente como un animal. En este caso, en el hospital al que fue enviado, vivía en la hierba del césped del hospital y simplemente se comportaba como un animal. Es una enfermedad conocida. Durante 7 años fue así, y luego un día la cordura de Nabucodonosor volvió. Voy a usar mi imaginación aquí y especular con él. Él escarbó a 4 patas en busca de hierba y gusanos. Y un día llegó a las piscinas del jardín del palacio. ¿Creen que se inclinó para tomar un trago y de repente vio 2 ojos mirándolo y los reconoció en el reflejo? ¿Creen que también vio el reflejo en el charco de las nubes y el cielo? Les voy a decir algo que un animal nunca hace. Nunca levanta la cabeza. La atención de un animal está ligada a la tierra. ¿Alguna vez han observado animales en el campo mirando las estrellas y estudiando las nubes? No. Es solo el hombre que camina erguido sobre la tierra y mira hacia el cielo. Y desde el reflejo en la piscina, vio esos 2 ojos. Se vio a sí mismo. Y un destello de reconocimiento entró en esa cara animal y vio las nubes.
Alzando los ojos al cielo, la cordura volvió. ¿No es tremendo? Uno solo quiere decir a toda la raza humana, levanten hoy sus ojos al cielo y vamos a tener un mundo sano de nuevo. Mientras estemos mirando la tierra y miremos el caos y la tragedia de nuestro mundo que nos rodea, es suficiente para volverse loco, porque es una locura. Las cosas que nos hacemos los unos a los otros. ¿Han visto las escenas de la guerra esta semana? ¿No es una locura? Levantemos los ojos al cielo, que la sanidad regrese. Y Nabucodonosor miró hacia arriba por primera vez en 7 años y la razón regresó. Él sabía quién era. Y este es un símbolo de toda nuestra raza humana. No sabemos quiénes somos hasta que levantamos los ojos al cielo y alabó y honró y bendijo a Dios. Él tuvo una reunión privada de oración. Y el personal del palacio sale y ve a Nabucodonosor alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Me atrevo a decir que había algunas personas en el personal del palacio que dijeron que su locura había tomado un nuevo giro. Eso es lo que le llamarían manía religiosa, cuando estás alabando a Dios fuera de la iglesia. Y no tengo ninguna duda de que dijeron que se puso peor y que dijeron eso hasta el final de sus días. Dirían que todo se debía a esa crisis que tuvo. No lo crean. Él nunca estuvo tan cuerdo en su vida como el día en que se recuperó. Y se dio cuenta de que no solo había estado loco durante 7 años, había estado loco toda su vida. Y vio lo necio que había sido. Dinos, tu Dios eres el Rey, tu eterna soberanía, tu grandeza y tu bondad. E incluso estaba diciendo, Señor, gracias por mi colapso. Es tu bondad, no solo tu grandeza hacia mí, lo que estoy alabando. Y agradeció al Señor por su crisis, porque ahora podía ver claramente quién era Dios. Es una gran historia, ¿no lo creen? ¿Y qué tiene un final feliz? El palacio estaba tan emocionado de tenerlo de vuelta, sus entrenadores y su personal. No tengo ninguna duda de que Daniel había logrado mantener la unidad. Les había dicho que se recuperaría. Y durante 7 años Daniel debe haber llevado la peor parte de esto, y los persuadió de que esperaran. Y ahora se había hecho realidad, y él estaba de regreso en el palacio. Le pusieron una túnica, le cortaron el cabello, lo afeitaron, lo lavaron, le colocaron de vuelta en el trono. Y Nabucodonosor se le devolvió su gloria y su reino. Dios no destruyó nada de lo que Nabucodonosor había construido, porque ahora a Nabucodonosor se le podía confiar el poder. Nunca más abusaría de él. Nunca más pensaría que era Dios. Se daría cuenta de que era emperador de Babilonia por la gracia de Dios. Así que Nabucodonosor se salvó a último momento. Quiero sacar la moraleja de esto, como si fuera necesario mostrar que el orgullo va antes de la caída. Pero yo diría que la moraleja de esto es que el camino hacia arriba es hacia abajo, hacia la humildad. Quiero aplicar esta historia a los gobernantes del mundo primero. Saben que Mussolini una vez dijo, no reconozco ninguna soberanía fuera de mi propia voluntad. Hitler dijo lo mismo, Stalin dijo lo mismo, Mao dijo lo mismo, todos a su manera. Y queremos decir muy solemnemente que Dios hace descender a todos estos dictadores a nivel de bestias. No aceptará ese tipo de desafío. Ningún hombre puede ser Dios. Nabucodonosor lo hizo en Babilonia, el mismo lugar donde siglos antes la Torre de Babel había sido construida, como un desafío al cielo. Y Dios siempre aceptará ese desafío y se ocupa de ello. Los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen extremadamente pequeño. Andrew Melville, ese gran cristiano escocés, le dijo al rey James VI de Escocia, hay 2 reinos en Escocia y 2 reyes, el rey James VI y el rey Jesús, de los cuales James no es ni jefe ni señor, sino súbdito. ¡Qué declaración! ¡Qué valor para decir eso! Y en el nombre del Señor le queremos decir lo mismo a Edward Heath, a Harold Wilson y a Jeremy Thorpe. Vamos a escuchar a algunos de ustedes decir que Dios decidirá las próximas elecciones.
Oigamos a algunos de ustedes decir que el gobierno británico es un regalo de Dios y que le puede dar a quien le plazca. Oremos que todos los partidos de Inglaterra dejen que Dios haga su voluntad. Olvidemos las encuestas y veamos el gobierno de Dios. Oh, si hubiera un documento de Estado como este. Es encantador cuando escuchas a una reina como la reina Guillermina de los Países Bajos diciendo, por la gracia de Dios y en dependencia de Él, he reinado durante 85 años. O eran 58, no recuerdo la cifra exacta. 58 sería. Por la gracia de Dios y en dependencia de Él, he reinado. La verdadera gente que reina en Inglaterra no es la familia real. Hace tiempo que dejamos eso atrás. Seamos realistas en nuestras oraciones y en nuestro pensamiento. Las verdaderas personas que reinan sobre nosotros son el partido en el poder en este momento. Y ellos reinan por la gracia de Dios. Les diré algo. En las últimas elecciones hubo, esa vez, 5 ateos declarados en el gabinete de nuestro gobierno británico. Ministros del Estado, 5 ateos declarados. Y cuando llegaron las elecciones, había cientos de cristianos en todo el Reino Unido que oraban por una cosa, que Dios nos diera un gabinete sin ateos en él. Y hubo un cambio sorpresivo. Como saben, en esa elección que se explicó en todo tipo de teorías. Pero les diré que el resultado fue que no hubo ningún ateo declarado en el gabinete. Y ya podemos empezar a orar por las próximas elecciones generales. No nos importa realmente la etiqueta política, ya que en cuanto a la política se refiere, parece que cada vez más la locura viene de cualquier parte. Pero oramos muy seriamente por los que reconocen que es Dios quien decide una elección general y Dios da su reino a quien Él quiere. Ese es el consuelo. En la guerra de Oriente Medio en este momento, el resultado de la misma será el plan de Dios. Y la última cosa que quiero decir, para que no se apunte este capítulo en la dirección equivocada y apunte todos los gobernantes del mundo, quiero decir que este capítulo es relevante para todas las personas que me escuchan esta mañana, incluido yo. Porque no necesitas Babilonia, necesitas solamente un bonito jardín y puedes hacer lo mismo. ¿No es este mi jardín en el que he gastado tanto tiempo y dinero y es tan bonito y todos los vecinos lo admiran? ¿No es esta mi casa? Se puede estar orgulloso de una casa con una sola habitación. Y se puede decir, ¿no es esta mi casa que he construido, de la que soy responsable? Puedes hacerlo con tus hijos. ¿No son estos mis hijos a los que les he dado esta educación, mi crianza? Oh, estoy tan orgulloso. El Señor te dio tu casa y tu jardín y tus hijos. Deletrear orgullo con yo mayúscula en el final, eso desafía a Dios. Y tú puedes hacerlo en una habitación, puedes hacerlo con una casa pequeña. Y por eso tenemos que recordar que Dios no soporta el orgullo humano y que Dios puede abatirnos a nosotros también. Había un predicador en el norte de Inglaterra llamado Watkinson, un famoso predicador, hace muchos años, y fue a predicar a Lancashire y fue invitado a pasar el día con un autodidacta de Lancashire, un hombre que tenía un molino, el tipo de hombre que tiene mucho dinero y se estaba construyendo su propia casa y tenía una preciosa casa de piedra en los montes y una finca junto al molino que había construido. Y durante todo el almuerzo lo estuvo contando al doctor Watkinson cómo construyó el molino con su propio esfuerzo y cómo era una gloria para su apellido y todo lo demás. Y después del almuerzo fueron a dar un paseo por la finca y el hombre acababa de plantar una hilera de árboles y le dijo al doctor Watkinson, mira, esos abedules los he plantado para mi posteridad. El doctor Watkinson dijo, podría ser más útiles para su parte posterior. Era un tosco predicador del norte y le decía a este dueño del molino, Nabucodonosor, la próxima vez que tengas este corazón de orgullo, ¿no es esto lo que yo hice, lo que yo construí, en lugar de agradecer a Dios por el puro placer de hacer un buen trabajo y por los dones que lo hicieron posible? Si dices que lo he hecho con mis fuerzas, para mi gloria, entonces dite a ti mismo, Nabucodonosor, Nabucodonosor. Mi última palabra es esta, el contraste, Nabucodonosor pensando que era Dios
porque tenía un vasto imperio. Escuchen esto. Y Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, tomó una toalla y lavó los pies. Oremos. Dios, sería tan fácil para nosotros decir que Nabucodonosor era un hombre terrible y mucho peor de lo que podríamos ser nosotros. Pero sabemos que no es cierto. Y que dentro de la esfera que nos has dado, al igual que él dentro de la esfera que le diste a él, podemos estar orgullosos. Confesamos, Señor, que es terriblemente fácil, incluso en las cosas que hacemos por ti en la iglesia. Señor, ayúdanos a humillarnos ante ti, hasta que no haya nada de mí mismo y todo de ti, por el amor de Cristo. Amén.